Vamos a ver uno. ¿Qué tal, colegas de la construcción? Vamos a ver ¿Cómo a este están? colega de la Espero construcción. Cuando el material de base no cumple con las características y hay que estabilizarlo. A este compa ya lo vimos en la compactación. Parece que tiene buenos videos. Vamos a ver cómo está este. No, ya nada más vemos este y esperamos preguntas. que se encuentren de lo mejor. El día de hoy veremos cómo es que se trabaja la capa de base cementada, que aunque no hayamos visto hasta ahora la base normal, quiero pasar a una trituradora para grabar ese proceso de cómo es que se obtiene ese material y entonces sí traerles ese video. Sin embargo, en este video partimos de que la base ya está triturada y viene en camino hacia la obra, ¿sale? Partiendo de esto, veremos cómo es que se trabaja la base cementada, qué es lo que se requiere para esto y algunos puntos a tomar en cuenta para hacerlo de manera correcta, ¿vale? Antes de comenzar con el video, los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan todo lo que subo con respecto al mundo de la construcción y comentarles que todo lo que yo muestro aquí es con base a mi punto de vista y experiencia, ¿de acuerdo? Sin más, vamos a empezar con el video. Para empezar, el ingrediente principal, la base, que en este caso y como casi siempre llega en camiones de 14 metros cúbicos y se vacían directamente sobre la capa de subrasante, la cual ya debe estar afinada y aprobada por el laboratorio. Tomando en cuenta el ancho de la vialidad y el espesor de la capa, se van acomodando los camiones para que se distribuya bien la cantidad de material necesaria para cada tramo. Voluminar correctamente, vamos. No es nada más vaciar uno tras de otro, hasta eso tiene su chiste. Teniendo un buen tramo de material que la moto pueda trabajar, se extiende este material para que pueda pasar por encima el vehículo que traiga el cemento, que en este caso es una camioneta de 3,5 toneladas, ya que aquí decidieron usar costales de 50 kilos para acarrear el cemento. En otros lados también se usan costales de 1 tonelada, aunque transportarlos ya requiere de una grúa o manipulador telescópico, porque a algunas retroexcavadoras ya se les complica moverlos. El detalle con los costales de 50 es que se desechan muchos costales, mucha basura, vamos. Y el grande se reutiliza. Ecológicamente hablando es mejor el grande, pero bueno. Sea cual sea la elección del contratista, se debe calcular bien la cantidad de cemento a agregar, tomando como referencia el peso volumétrico de la base y sacando una proporción de cemento en peso por camión vaciado. O sea, en este caso, cuántos costales por camión, dependiendo de la proporción que requiera el proyecto. Una siempre confiable regla de 3 que tantas veces nos ha sacado a la chamba a los ingenieros. Habiendo distribuido correctamente ya el cemento, empieza a trabajar la moto, la cual debe revolver todo ese material en seco primero, cuando menos 1 o 2 vueltas, para que el cemento se mezcle con los finos de la base y quede bien distribuido en todo el material. Una pena para los operadores de moto que no tengan cabina cerrada porque seguro terminarán empanizados en cemento. Aunque cuando en vez de cemento se le echa cal, a veces al terreno natural y también al tepetate, es peor, porque esa hasta como que quema. Pero este tema ya lo trataremos después. Ya con el material homogéneo se empieza a agregar el agua y comienza una carrera contrarreloj para que la capa de base quede lista antes de que el cemento se endurezca. Y mientras se le está agregando agua, la o las motos en este caso se encargan de volver a revolver el material. Otras 2 vueltas me parece que se le dan para que la humedad se reparta uniformemente. En cuanto se le agrega el agua ya no hay marcha atrás, por lo que se debe confirmar que se tienen los equipos al 100, el agua suficiente para completar el tramo o cuando menos que la garza donde carga la pipa no esté tan lejos. Y último, pero no menos importante, que no vaya a llover a media chamba, porque entonces sí se echa a perder todo, ya que si llueve, no solo ese día ya no se pudo terminar el trabajo, sino que posiblemente al día siguiente tampoco, porque recordemos que la base se debe revolver primero con el cemento en seco, y si te llueve macizo, se avienta cuando menos un día o poco menos en secarse la base, o sea, otro día perdido. Si se ve que va a llover, lo más conveniente sería no revolver la base con cemento, pero claro, que le digan eso al jefe. ¿Y qué pone a hacer a la gente? ¿A jugar cartas? Sí, ya mero, Cuando haya más que hacer, pues va, que se pongan a hacer otra cosa. Pero si solo falta eso, ni modo, a darle. Algunos optan por cubrir con plástico la base revuelta con cemento sin haberle agregado agua para que ésta no se moje tanto. Pero claro, son tramos largos de plástico. Entonces, cuando urge cualquier avance, por más pequeño que sea, cuenta.
Último detalle antes de seguir, estrictamente hablando, si la capa se mojó y no se tendió el mismo día, al día siguiente ese cemento ya no debería contar para la proporción y hay que agregarle nuevamente la cantidad que marca el proyecto, ya que aunque el cemento viejo todavía está trabajando en estos momentos, ya es mínimo y no debería considerarse, y si se considera debería ser pero muy poco. Aunque cualquiera me puede desmentir en los comentarios si no está de acuerdo, pero un buen argumento, ¿vale? Se agradece mucho. Continuamos entonces con la carrera contra el tiempo y en lo que las motos terminan con la segunda vuelta del material, el topógrafo ya comienza a poner los niveles de la capa en las orillas de la vialidad, para que las máquinas tengan una referencia de cómo es que va a quedar, además de que deben tomar en cuenta el desnivel que se le va a dar en medio, ya que evidentemente mientras las máquinas están trabajando, el topógrafo no puede colocar niveles aquí, entonces ellos tienen que echarle ojo. Incluso a veces es complicado poner niveles en las orillas durante el trabajo de las máquinas, cuando se usa la estación o el nivel, por las vibraciones e interrupciones que estas generan. Pero con el GPS que trae aquí el topógrafo no se tienen esos obstáculos y de volada queda. Pero claro, estos no son nada baratos. Partiendo de estas referencias y con ayuda de sus ayudantes, valga la redundancia, las motos se encargan de distribuir el material lo más rápido posible y con la menor cantidad de pasadas que se pueda, ya que como podrán ver, el material se va secando conforme pasa el tiempo. Y para eso está la pipa, ¿no? Al pendiente. Solo recordemos que entre más agua se le agrega a la mezcla, la resistencia de esta, en este caso de la base cementada, va disminuyendo, principio básico de las mezclas de cemento, entonces no se debe abusar con el agua. Antes de que se me olvide, les muestro más o menos cómo es que se ve de cerca la base cementada ya bien revuelta. Aquí vemos cómo la pasta que se hace el cemento ya cubre por completo la base y hace que los finos se vayan pegando a los granos gruesos. Y esto debe ser parejo en toda la base, ya que se tendió el material correctamente en las orillas y más o menos en medio. Vean cómo la moto todavía no termina del todo y ya entra el vibrocompactador a empezar con su chamba. Y es que todavía falta una segunda afinada. Para esto el rodillo debe darle cuando menos una o dos pasadas en toda la capa. De preferencia primero en medio para que baje la capa lo que tenga que bajar y el topógrafo complete su línea de trompos de en medio. Y de paso revise el de las orillas, que no se hayan perdido, que no hayan bajado, que no se hayan movido o que se los haya podido llevar el operador. A veces también porque los ayudantes se ponen al tiro. Pero bueno, habiendo completado las 3 líneas de trompos, vuelven a entrar la moto a terminar de cortar o rellenar en las zonas donde haga falta. En este caso hay muchos trompos de en medio que quedaron por encima del nivel de la base, por lo que le costará tener que acarrear el material de más adelante para poder llegar al nivel que marcan los trompos y que la base quede como debe quedar el proyecto. Es más fácil evidentemente que los trompos queden por debajo de la capa para solamente cortar material y jalarlo hacia adelante, pero eso ya depende del buen ojo de los operadores, que a veces cuando son dos y no se acomodan a trabajar juntos, pues puede pasar que se tarde más de lo previsto. Aunque aquí puede no ser el caso, solo que se les pasó un poco, tampoco es tan grave. Ya que las motos han terminado de dejar a nivel la capa y antes de que entre el vibro, es indispensable que éstas hagan la compactación del hombro de la capa, ya que muchos no lo hacen y vaya que me ha tocado verlo. Esto es sencillo y simplemente es pasar la rueda por la orilla de la habilidad. Bueno, a lo mejor yo digo que es fácil, pero puede que en la moto no lo sea tanto, ¿no? De cualquier forma, esto se debe de hacer siempre que se pueda para que no se caiga el hombro durante el tendido de la carpeta, cuando pasa la finisher, por ejemplo, o lo que sea que se vaya a construir por encima y el vibro esta parte no la puede hacer. Ya confirmando que la capa queda al nivel requerido, toca al vibrocompactador terminar de cerrar y dar la compactación a la capa de base para su revisión e impregnación. Esto último para proteger la capa, ya que van a estar circulando vehículos por esta vialidad, porque como podrán observar, es una modernización y constantemente están pasando carros por aquí, por lo cual se debe proteger con emulsión asfáltica y dársele un poreo superficial con arena para que no se pegue esta emulsión a las llantas de los carros y se desprenda. Los que ya hayan trabajado con base normal verán que estos procesos son muy similares, evidentemente sin agregarle el cemento y todos los problemas que este conlleva, ¿sale? Si ha quedado alguna duda con respecto a estos procesos o quieren agregar algún comentario de lo que han visto, les dejo los comentarios abiertos. También mis redes sociales abajo en la descripción.
Dudas. Queremos dudas. Profe, yo me perdí un poco en el video. Creo que no me quedó muy claro qué acciones son las que tiene que realizar el topógrafo. Los niveles. Totalmente es el topógrafo. Va checando los niveles exactamente. Lo primero es checar los niveles de tu capa inferior, ¿sí? Que ya esté bien nivelada. Sí. Y luego tiene que ir checando los niveles de la capa que están construyendo, porque acuérdate que se le da un bombeo. Se le da un bombeo en el cual en las orillas tiene un espesor un poquito menor y en el centro tiene un espesor un poco mayor. Por eso habla de 3 trompos. Dos trompos en las orillas y un trompo en el centro. Ok. Es profe. ¿Más dudas? Ya soy como los padrecitos cuando se va uno a confesar. Échenle más pecados. Y en dado caso, profe, de que se pasen de agua, ¿cómo lo pueden solucionar? Pues hay que dejarla orear. Con la misma motoniveladora, pues al otro día o ese mismo día si hace sol, darle más vueltas para que el agua se evapore. No hay otra forma. Pero entonces sí tienen que estarla revolviendo constantemente, profe, cuando se moja, para que se seque. Sí, definitivamente. Tienen que estarla revolviendo, exactamente abriéndola, para que la humedad que tenga, y quizás si penetró la humedad un poco más, hay que abrirla para que el sol en un momento determinado la seque. Y si no hay sol todavía al otro día y ya no surge, pues por ahí, no sé si aquí fue en este grupo donde me preguntaron eso, hay que echarle cal, y eso ya es un gasto, eso ya implica gastos. La cal absorbe la humedad. Entonces, muchos constructores así le echan cal para exactamente para que absorba la humedad y empiecen el proceso de compactación. Nuevamente hacen sus niveles y empieza el proceso de compactación. ¿Y si queda bien, profe, después de hacer todo eso? ¿O es baja? Sí, claro que sí. Sí. Pero por ejemplo, el cemento, pues ya cuando se moja, pues adquiere otras propiedades, ¿no? De dureza. Entonces, al echarle cal, la cal absorbe el agua del cemento también, y el cemento, sí, ¿qué pasa? A ver, el cemento, ¿cómo lo dosificamos? Hay una cosa que se llama relación agua-cemento. Entre más agua tenemos y menos cemento hay una menor resistencia, ¿estás de acuerdo? Entonces, si nosotros le quitamos si le quitamos el agua a ese material, pues obviamente la relación agua-cemento otra vez se va a equilibrar y vamos a llegar a una resistencia que sería la adecuada. Ah, ok. ¿Sí? O sea, yo me refería en el caso, pues, de lluvia, de que se echa a perder, pues, el material. Mira, lo que comentaba el muchacho es muy cierto. Se supone que cuando llueve, no es tanto que pierda propiedades el cemento, sino que por la finura, si le cae agua, obviamente se va a llevar ese cemento, se lo lleva, se escurre el cemento y ya no queda dentro de la mezcla. Entonces, por eso él decía que se tiene que agregar nuevo cemento cuando se hace cuando llueve muy fuerte, sobre todo, porque el cemento se lo va llevando. Sí, por eso lo que decía él, cuando estás construyendo con una base cementada, en este caso era una base cementada, ¿no? Lo que necesitábamos en un momento determinado era cubrirlo con hules. Por ejemplo, así le hacen en los pavimentos de concreto. Cuando empieza a llover, exactamente tienen hule, tienen unos hules muy grandes exactamente para cubrir la zona donde están tendiendo ese día, donde están colando. Profe, entonces si estima que a lo mejor ese día pueda llover, entonces ya tiene que tener preparado su hule precisamente para cubrir toda la zona, ¿verdad? Definitivo. Definitivamente, sí. Y tú más o menos sabes cuánto vas a avanzar en un determinado tiempo, ¿no? De acuerdo a tus máquinas y a todo lo demás. Si no te pasan otro tipo de inconvenientes, entonces tú ya más o menos calculas, necesito unos 100 o 200 metros de hule para cubrir eso. Y sí, mira, por ejemplo, las empresas grandes, como Cemex, por ejemplo, vamos a hablar de una losa de concreto hidráulico, ellos tienen ya hasta equipos exactamente para medir la presión atmosférica
y para medir la velocidad del viento, porque también eso es importante en una losa de concreto hidráulico, ¿sí? La velocidad del viento porque te hace que agüe más rápido tu concreto si hace mucho viento, y pues, obviamente también están previendo la lluvia por medio de la temperatura y la humedad para pues, exactamente para prever qué es lo que pueden hacer en un momento determinado cuando llueva. Sí, porque ahora sí que las obras no se pueden parar, ¿no? Si se paran en temporada de lluvias, pues olvídate, se van a la quiebra todas las empresas. ¿Algo más? Entonces, por eso tienen tan organizado el tiempo, profe, para poder hacer todo bien. Así debería ser. Aunque hay de empresas a empresas, pero para Ajá. eso exactamente para eso debe haber una organización del tiempo. Ah, ok. ¿Sí? A lo que preguntaba el compañero, pues el topógrafo nos hace esto, mira. Ubicación de los puntos por nivelar. Él tiene que ir checando todos los espesores por exactamente, obviamente no puede, no podemos, nos dan una cierta tolerancia. Nos dan una cierta tolerancia ahí en todas las obras, no nomás ahí en la Secretaría, en todas las obras te dan una cierta tolerancia en cuanto a los anchos, por ejemplo, al ancho de la corona, eje a la orilla, dice aquí, y al nivel de la superficie, en cada punto nivelado respecto al proyecto. ¿Sí? Esto es lo que hace el topógrafo, ahí en la obra. Que el alineamiento y perfil y sección de la subbase o la base hidráulica cumplan con lo establecido en el proyecto, con las tolerancias que se indican en la siguiente tabla. Previamente a la construcción de la subbase o la base hidráulica en las estaciones cerradas a cada 20 metros, se nivelará la corona terminada de la capa inmediata inferior, obteniéndose los niveles en el eje y en ambos lados de este. Es lo que hace el topógrafo, compañero. Dice, una vez compactada la subbase o la base hidráulica, se volverán a nivelar las mismas secciones que se indican en el inciso anterior, determinando las elevaciones de los mismos puntos ahí indicados, y se medirá en cada sección la distancia entre el eje y la orilla de la corona de la subbase o la base, según sea el caso, para verificar que esos niveles y distancias estén dentro de la tolerancia. Creo que ni están viendo la norma, ¿eh? Nada más la estoy viendo yo. No, profe. Profe. Solo lo escuchamos. Bueno, pues se la estaba leyendo. Sí, era lo que te decía, mira, aquí viene en el procedimiento constructivo. Esto es le decía al compañero, esto es lo que hace el topógrafo. Ahí está, ¿no? En la página 7 y en la 8, ahí viene lo que hace el topógrafo, casi nada. Aquí está lo que se refiere a la compactación, que creo que sí se lo subí por ahí en el grupo de WhatsApp. Las calas, si se emplea esta fórmula, C igual a L entre 50. Anteriormente se hacían en forma de 3 bolillos, ¿sí? Ahorita vamos a ver una norma también por ahí que les dije que vieran, no sé si la vieron. Es la norma, ahorita la buscamos. Aquí la tengo, pero así es. Ese es, por ejemplo, su pregunta 19, paréceme. Nos pregunta que a qué distancia debemos hacer las calas o sondeos. Ahí está, a cada 50 metros, ¿sí? A cada 50 metros se hacen las calas o sondeos. Algo más del proceso constructivo, antes de que me salga de ahí. Me quedó duda en la parte de la emulsión que comentaba. De riego de impregnación. Ajá, ¿siempre va a ocurrir? Siempre. Ahorita me voy a esa norma. Aquí está también, aquí aparece. Profe, Aquí ¿cuál está. es la página que estamos viendo? Oh, sí, ya están viendo. Sí, pero ¿cuál era la que estábamos viendo? Pero el procedimiento constructivo. Ah, ok. Esta. Un compañero por ahí también hizo favor de mandarles ese link ahí al grupo. Pero es esta. Gracias. ¿Sí la vemos? Sí. ¿No? ¿De qué? Y aquí tenemos riesgos de impregnación. Aquí te dicen que no es siempre. Yo recomendaría que fuera siempre, porque mira aquí lo que te dicen. La de riesgos de impregnación es la otra que el compañero nos compartió, que nos dio el link. El riesgos de impregnación. Dice, consiste en la aplicación de un material asfáltico, es emulsión,
Lo que pasa que anteriormente también se usaba un producto que se llama asfalto rebajado, pero ese ya no se emplea. Ya no se emplea porque es muy contaminante. Entonces ya a fuerza es emulsión, el riego de impregnación. Consiste en la aplicación de un material asfáltico sobre una capa de material pétreo como la base del pavimento, con objeto de impermeabilizarla y favorecer la adherencia entre ella y la carpeta asfáltica. El material asfáltico es una emulsión, ya sea de rompimiento lento o especial para impregnación. La aplicación de riego de impregnación, dice aquí, puede omitirse si la capa por construir encima es una carpeta asfáltica con un espesor mayor o igual que 10 centímetros. Aquí lo que sucede, si vieron el video, el último video que estábamos viendo, pues la protege del tránsito en un momento determinado a la base, porque si la dejamos abierta al tránsito, como está sucediendo ahí en el video, y pasan los vehículos, la van a estar fastidiando. Y el riego de impregnación la está protegiendo a cierto punto cuando hay tránsito o cuando tienen que circular algunos vehículos. ¿Sí? Ese es el riego de impregnación. Como ustedes vieron, había una petrolizadora. La petrolizadora la podemos usar de dos maneras. Ellos tenían una manguera o bien por medio de los aspersores que llevan la parte posterior. ¿Sí? Puede ser con estos aspersores, también se puede hacer ese riego de impregnación. Aquí lo que sucede es que muchas de las veces los aspersores se tapan, ¿sí? Se fragua ahí se fragua el asfalto y se tapan, entonces no salen en la cantidad adecuada. Entonces con la manguera, como lo estaban haciendo en el video, tenemos un poquito de mayor precisión. Tenemos un poco de mayor precisión para lograr que tengamos una impregnación adecuada, porque como mencionamos ahí en el apunte que les decía, y lo que dice aquí, el inciso G.4.6, el riego de impregnación deberá penetrar cuando menos 4 milímetros. ¿Sale? Algo más, compañera, sobre el riego de impregnación. Más o menos la cantidad va de 1 a 1.5 litros de emulsión asfáltica, dependiendo de exactamente de la abertura que tenga el material de la base. También por eso por aquí nos piden, y les comentaba yo eso, que se le agregara un poco de agua. ¿Sí? Dice, cuando se utiliza emulsiones asfálticas para retrasar su rompimiento y mejorar la absorción de la superficie, ocasionalmente es necesario un riego de agua previo. Sin embargo, el material asfáltico no se aplicará sino hasta que el agua superficial se haya evaporado lo suficiente para que no exista agua libre o encharcamientos. No se debe aplicar el riego de impregnación sobre superficies con aguas libres o encharcadas, cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo, cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del material asfáltico sea uniforme, cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán aplicados esté por debajo de los 15 grados centígrados, cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los 15 grados centígrados y su tendencia sea a la baja. Antes de aplicar el riego, toda la superficie deberá ser barrida y deberá estar exenta de piedra, exenta de basura, piedras y polvo, grasas o encharcamientos, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. ¿Vale? ¿Algo más sobre las emulsiones asfálticas? Profe, en campo, ¿cómo se puede verificar que el que está aplicando la emulsión está colocando la cantidad apropiada sin pasarse o sin que le falte? Cuando se pasa, quedan unos, vamos a decir que quedan, ¿cómo se llama? Se ve un exceso, se ve muy brillosa esa parte. Se ve muy brillosa esa parte, queda un exceso de emulsión y cuando no le aplica el suficiente, pues se ve un plano de falla. Se ve un plano de falla, exactamente. Es lo que se alcanza a ver. Profe, ¿y qué pasa si Sí. se pasa? Hay que barrerla porque no es bueno que quede un exceso, ya que si dejamos un exceso de asfalto, en este caso, para empezar nos sale más caro, pero si dejamos un exceso de asfalto y luego colocamos una carpeta, cuando aplicamos un esfuerzo en la carpeta y hay una temperatura ambiente alta, el asfalto está muy fluido y tiende a subir hacia la superficie y nos provoca una superficie resbaladiza e insegura. Ah, ok. El asfalto, al final de cuentas, está compuesto de aceites.
¿Algo más, algo más? Profe, Sí. ¿cómo se checa que la emulsión ya haya pasado esos 4 milímetros de espesor que pide la norma? A las 24 horas, o sea, dejamos que penetre y a las 24 horas vamos y pues con un objeto punzocortante en alguna parte de la base, una parte, vamos a decirlo así, una parte que determine el supervisor, vamos y checamos exactamente que haya penetrado esa, obviamente no puede ser en toda la base, sino tiene que ser en puntos muy elegidos, ¿sí? Vamos y checamos que haya penetrado por lo menos, dice ahí que por lo menos 4 milímetros. Sí, no hay de otra. Ahí sí tenemos que abrir la base. Profe, y si dice que el tiempo de espera es 24 horas, ¿qué se puede hacer en ese lapso de tiempo? ¿Cómo se puede hacer? O sea, ¿todavía se continúan con los demás trabajos a efectuar o se tiene que esperar forzosamente? Vas haciendo, mira, normalmente así, la cuestión es así. Después de que aplicas, de que compactas tu base, casi a fuerzas, tienes que colocar tu riego de impregnación. Obviamente son tramos que te diré en un día. Vamos a hablar, te digo, dependiendo del equipo que tengas, 100, 100, no avanzas más de 100 metros, ¿eh? No avanzas más de 100 metros en un día. Tú vas a decir que es poquito, pero depende de la maquinaria que tengas, ¿sí? 100 metros ya se me hace hartito, dependiendo. Y tienes otros frentes para seguir más adelante en lo que tú aplicas ese riego de impregnación, porque se supone que después de aplicar el riego de impregnación, lo que haces tú es colocar la carpeta inmediatamente, pero no siempre colocas inmediatamente después la carpeta, sino que también vas avanzando más tramos más adelante y ya después colocas tu carpeta, ¿sí? Entonces, trabajo sí hay, vamos, en un momento determinado. Y sí, exactamente, le dan más tiempo a ese tipo de riegos para que penetre esos 4 milímetros por lo menos. Porque, por ejemplo, vamos a ver otro riego que seguía aquí delante. Antes de colocar la carpeta, hay una cosa que se llama riego de liga. Es otra vez emulsión asfáltica, pero esta es de rompimiento rápido, es de rompimiento rápido y se debe colocar o aplicar unas 2 horas antes de tender la carpeta. La idea de rompimiento rápido es que el agua se vaya rápidamente y solamente nos quede el asfalto. La idea de rompimiento lento, como les comentaba ahí, que es la emulsión que se emplea, o superestable, es de que el agua se vaya más despacito y le ayude a penetrar dentro de la base, ¿sí? Entonces, ese riego de impregnación, ni creas que lo dejan 24 horas, a veces lo dejan una semana y exactamente está protegiendo a la base, por eso lo colocan. Y por eso yo les digo que es importante que lo pongan, aunque ahí diga que si vamos a tener una carpeta de 10 centímetros no lo coloquemos, yo sí recomendaría que lo pongan porque no siempre se tiende inmediatamente después la carpeta asfáltica. Sí, profe. Gracias. Esta está media nueva, creo. No. Beto, por favor. Anótenla. Es para la cuestión del control de la compactación en este caso. Yo para eso lo estoy viendo aquí, para el control de la compactación. Dice así, los resultados de las pruebas que se realicen a materiales y conceptos de obra, en este caso es un concepto de obra esto de la compactación, siempre tendrán variaciones debido a la heterogeneidad del material, desviaciones durante el proceso constructivo, así como problemas derivados de los procedimientos de muestreo y prueba. Estos factores son variables aleatorias y por lo tanto los resultados lo son también, de forma que para que indiquen la verdadera calidad de lo probado, es necesario que el muestreo siga un proceso estadístico que garantice la selección de las muestras realmente al azar, de acuerdo con las reglas que la estadística ha desarrollado para el caso. Se tendrán siempre en cuenta que las muestras buenas, malas o indicativas de la situación promedio, según el criterio personal del inspector, no pueden ser consideradas como muestras al azar, y los resultados que se obtengan a partir de ellas no corresponderán a la calidad real del lote o volumen de obra que representan. Por ello, el plan de muestreo estadístico ha de poseer un procedimiento objetivo para la selección de la muestra, basada principalmente en el uso de tablas de números aleatorios que garanticen que todos y cada uno de los elementos de la población por muestrear tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Esto viene a colación por lo siguiente. Les digo, me voy a ir a control de calidad de la compactación, simple y sencillamente, ¿sí? Aquí hay un montón de tablas.
Bueno, es lo bonito de que somos una escuela de física matemáticas, ¿no? Sí podemos entenderle a esto del muestreo aleatorio y de los valores estadísticos. Yo voy a ir un poquito aquí a la cuestión de las escalas, vean. Dice, selección de los elementos por muestrear mediante la tabla de números aleatorios compuesta. Anteriormente, como les comentaba anteriormente, el muestreo de la compactación era así. Sí están viendo, ¿ah? Dice, número 1, ¿sí ven el número 1? Sí, profe. Ahí hacían una cala, o sea, ya por default, ahí hacían una cala. A esto le llamamos hombro izquierdo, viéndolo así desde ese punto de vista, ¿no? Que va avanzando hacia donde van las flechas. Ese sería nuestro hombro izquierdo o hombro superior. Ahí hacíamos la primer cala, o hacía la primer cala la persona que nos estaba controlando, vamos, el supervisor. La siguiente cala a 50 metros la hacía aquí, ¿sí? La hacía aquí, así era anteriormente. Y la tercer cala la hacía acá, abajo. Una en el hombro superior, otra en el centro y otra en la orilla. Y luego otra vez se volvía a ir hacia el hombro superior, hacia el centro, y así se iba. ¿Sí? No había una forma aleatoria, sino que específicamente era ya era por default, le llamaban en tres bolillos. Llamaban en tres bolillos, uno, dos y tres bolillos, o agujeros, pues. Y otro, y así sucesivamente. Pero muchas de las veces también los supervisores mañosos decían, no, ahora no vamos a seguir el sistema de tres bolillos para fastidiarnos. Todas las calas las vamos a hacer aquí en las orillas. No sé si ustedes vieron exactamente lo que comentó, que en las orillas es un poquito más difícil la compactación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un terraplén muy alto, el equipo de compactación pues le da miedo arrimarse a las orillas, obviamente. Entonces la pasada la da así como una o dos veces cuando mucho y ya, ¿sí? Entonces por esa razón se creó esto de aleatoriamente. Vean, aquí la primera cala la hizo en la parte superior, la segunda la hace acá a 50 metros todas, ¿no? La hace acá en el hombro, casi en el centro, ¿no? No muy pegado a la orilla, y la tercera sí la hace también muy, muy cercana al centro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, más que nada, me quería referir a eso. Dice, ubicación de los sitios donde se ejecutará la sala, a que se refiere el ejemplo 3 de este manual. Me quería referir a las calas porque es más o menos lo que estamos viendo en la actualidad, y aquí hay un ejemplo, ¿no? Pero es para poliductos y todo lo demás. Este es para el ejercicio 3, para verificar exactamente el control de la compactación en el campo. ¿Cómo nos recomiendan que la hagamos para que ni lleve ventaja el contratista y ni lleve ventaja tampoco la persona que nos está contratando, vamos, el supervisor, en un momento determinado, ¿no? Sino que se hagan de manera aleatoria y que la suerte decida dónde se hace la cala o el sondeo en este caso. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Ya se va a acabar en un minuto, profe, la clase. Sí, ya nos vas por... Ya, profe. Ya estamos puestos, va. Déjame ver si encuentro algo sobre las emulsiones también para quitarnos un poquito esa... Bueno, más bien para conocer un poquito más de las emulsiones. Parece que por aquí tenía algo que podía ser un poquito más entendible. Aquí está. A ver, ahora cómo le hacemos para compartirlo. Es una presentación que tengo, pero también hay información de eso en las normas, obviamente. ¿Sí? Hay información sobre las emulsiones asfálticas en las normas. Aquí rápido, vamos a ver algo así rápido, pero si tienen preguntas, lo vemos, ¿eh? Léanlo ustedes, ¿no? Exactamente. Sí se ve, ¿verdad? Dice definición, el material asfáltico que se emplea para mejorar un suelo. Puede ser el cemento asfáltico o bien las emulsiones asfálticas. El cemento asfáltico es el último residuo de la destilación del petróleo.
para eliminarle los solventes volátiles y los aceites. Y en las estabilizaciones, las emulsiones son las más usadas, ya que este tipo de productos resultan más adaptables y no se necesitan altas temperaturas para hacerlas manejables. Porque hemos estado hablando de emulsiones asfálticas, ¿no? Sobre todo aquí en el riego de impregnación. No me acuerdo si ya también hablamos de emulsiones en otra cuestión. Es una definición que me encontré. También creo que ya habíamos preguntado cuánto costaba exactamente. Una de las preguntas fue cuánto costaba un litro de emulsión, ¿no? ¿Sí? Entonces, son productos que se encuentran en suspensión. Dice, la emulsión se encuentra en suspensión del asfalto con el agua y se emplea como emulsificante, puede ser sodio o cloro, para darle una cierta carga a las partículas y con ello evitar que se unan dentro de la emulsión misma. Cuando se emplea sodio, se tiene lo que se conoce como emulsión aniónica, con carga negativa, y las que tienen cloro son las emulsiones catiónicas, que presentan una carga positiva, siendo estas últimas las que presentan una mejor resistencia a la humedad. Son las más usuales en pavimentos. En los trabajos de pavimentos, esta catiónica es la que más usamos. Dice, se tienen emulsiones de rompimiento lento, medio y rápido, de acuerdo al porcentaje de cemento asfáltico que presentan. Una emulsión asfáltica es una dispersión de asfalto y agua en forma de pequeñas partículas de diámetro de entre 3 a 9 micras. Pues más o menos esta es una emulsión asfáltica, vean. Fase discontinua, todos estos globulitos que están aquí es el asfalto con una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa para que no se unan antes de tiempo, ¿sí? Y lo que está todo de color azul, pues es el agua. Es el agua. O sea, una emulsión asfáltica está compuesta de dos elementos, agua y cemento asfáltico, en una cierta proporción. Normalmente son, vamos a ver que hay emulsiones 60-40, o sea, 60% asfalto, 40% agua, 70-30, 65-35, etcétera, dependiendo del rompimiento y todo lo demás. Tienen esta ventaja de que no contaminan, ¿sí? Como les decía yo que el otro producto era el asfalto rebajado. No sé si lo oyeron por ahí en uno de los videos que les mandé. Las emulsiones asfálticas se trabajan en frío. El ligante puesto en obra en forma de emulsión está activado y presenta por ello muy buena adherencia con cada tipo de árido. Aquí está más o menos el proceso de fabricación de una emulsión asfáltica. Véanlo rápidamente. Sí, obviamente esto no lo hace Pemex. Ellos le compran, hay fabricantes que le compran a Pemex el producto y lo llevan a la planta. Ahí en la planta lo almacenan. Tenemos también agua y tenemos otro elemento que es el emulsificante, que como decíamos en la gráfica anterior, en la página anterior, puede ser cloro, sodio, otro producto químico, ¿no? Es un agua jabonosa, ¿sí? Aquí ya agregan el producto. Es el dosificador del asfalto. Hasta el número 4 todavía es asfalto. El número 5 es el agua y el emulsificante. Y aquí en el número 6 es un molino coloidal que los mezcla ambos elementos y nos forma estas moléculas, pues. Nos forma estas moléculas. Y ya sale al número 7, donde lo almacenamos, y pues aquí está un vehículo donde lo transporta. Aquí está como más o menos las emulsiones aniónicas, son las de carga eléctrica negativa, tienen sodio, ¿sí? Y las emulsiones catiónicas tienen carga eléctrica positiva, tienen cloro. Y el proceso de rompimiento consiste en esto, dice, cuando las partículas de asfalto dispersas vuelven a unirse, la emulsión ha roto. Este rompimiento se debe al contacto con las superficies minerales de los agregados o a la evaporación del agua de la emulsión. Es el proceso de rompimiento. Por eso aquí, por ejemplo, para riego de impregnación hablábamos de un rompimiento lento o superestable le llaman. Ese es un riego de impregnación precisamente. Y se riego a base de emulsión asfáltica para estabilizar. Vean esos tonalidades, por ejemplo, muy, muy brillosas. Quiere decir que ahí hay un exceso de asfalto.
lo barren en un momento determinado. El supervisor tiene que ver eso también, exactamente. Y hay unas partes, vean, aquí donde estoy señalando, hay unas partes más oscuras, más grises, donde no tuvo la suficiente cantidad de asfalto. Pero sucede que exactamente luego si lo aventamos con la petrolizadora, que es lo más práctico, pues algunas esferas están tapadas en un momento determinado porque la emulsión rompió antes de tiempo, quizás en un momento determinado. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, entonces hay empresas que se encargan de distribuir o bueno, de Emulsión. proporcionar la emulsión. Sí, esas son empresas ya particulares. Profe, ¿esa nada más Oigo. es para bases? ¿Cómo para bases? Es que en el video que nos mandó le ponían Ajá. base, ¿no? Sí. Mira, O sea, la emulsión asfáltica la podemos ocupar como riego de impregnación, como riego de liga y también para hacer mezclas asfálticas. Muy bien. Pregunta. Creo que por ahí dejamos una pregunta. ¿Sí o no? Dijo que era una extendedora, algo así. Ajá. Sí, dejó eso. Nos vamos a adelantar un poquito a un siguiente tema. Vean esta norma, dice características de los materiales. Materiales para pavimentos, materiales asfálticos, aditivos y mezclas. Calidad de materiales asfálticos. Tenemos el asfalto. Perdón. Que no lo está compartiendo. Qué envidioso, ¿no? Pero ustedes tienen las suyas, ¿eh? Ahí está, va. Ahí está, ¿verdad? Sí. Reclámenme rápido también. Entonces, les digo, esto lo vamos a ver en el siguiente parcial, pero pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Para no irnos con un pequeño huequillo ahí que queda, que es una emulsión. También les pregunté, sí, ya me acordé, que es una mezcla asfáltica densa. ¿Y qué es un tratamiento superficial? Esa pregunta quedó. ¿No, nadie la contestó? Sí, para seguirme, de una vez díganme. Sí, yo lo contesté. Yo, profe, también. ¿Quién? ¿Quién la contestó? Yo, profe. ¿Cómo te llamas, Jesús Delgado? No. ¿Quién? Edgar. Hernández Coyot. Edgar, échala. Bueno, yo tengo que la mezcla asfáltica de granulometría densa es la mezcla en caliente uniforme y homogénea, elaborada con cemento asfáltico y materiales pétreos bien graduados, con tamaño nominal entre 37.5 milímetros y 9.5 milímetros, que satisfaga los requisitos de calidad del proyecto. ¿Esa la encontraste aquí en las normas de Coyotl? Sí, también en una... Está bien, también la ley dice textual, está bien, pero está bien. Aquí lo importante, volvemos a lo mismo, es que le entiendan. ¿Sí entienden el concepto todos? Cuando hablamos de una mezcla asfáltica de granulometría densa, dijo el compañero que tenía muchos tamaños, ¿no? Desde una 1,5 pulgadas hasta 3/8 de pulgada, pero así como en una cierta secuencia, ¿verdad, Coyotl? Sí, profe. Ok, les digo, eso es lo importante, ¿no? Que le entiendan. Y el tratamiento superficial, ya que estamos en eso. Yo lo encontré, profe. Yo tengo el tratamiento superficial. ¿Dejamos a otra, Coyotl, o tú te la rifas? No, que participe otro compañero, profe. Mejor una compañera, ¿no? O compañera. Órale, pues, va. Sale, las damas. Una de las ¿Puedo, dos. Inge? Adelante. Bueno, yo encontré que tratamiento superficial es cualquier tipo de recubrimiento asfáltico, pero delgado, con un espesor inferior a 40 milímetros. A 4 centímetros, Que ¿verdad? normalmente se utilizan para superficies de rodamiento a bajo costo, perdón. Sí. Sí, son tránsitos de muy baja intensidad, exactamente.
Por eso las características cambian. Son para tránsitos de baja intensidad, menos de 1 millón de ejes acumulados, pues, por decir algo, ¿no? Es un tránsito muy bajo, son carpetas muy delgaditas, exactamente, que solo se colocan para cubrir a la base en un momento determinado. Bien, Ortega. Ya encontré, profe, que decía que sus funciones principales es impermeabilizar la superficie para, o sea, del tratamiento superficial, A ver, que evita la filtración de agua pluvial. Ay, pues sí. profe, espérame, es que mi hermana está cantando. Es un cubrimiento, Se oye bien, muchacho, ¿por qué no lo llevas ahí al canal 13? No, pues está a andar muy feliz. Profe, Está bien, eso es bueno. Bueno, yo lo que encontré fue igual a lo de mi compañera que dice, se considera como un tratamiento superficial cualquier tipo de recubrimiento asfáltico delgado con espesor inferior a 40 milímetros. Sus funciones principales son impermeabilizar la superficie, evitando la filtración de agua pluvial a las capas del pavimento, ayudar a recuperar y conservar la servicibilidad de los pavimentos que representan deterioros, mejorar la rugosidad de estos e incrementar el confort y la seguridad de los usuarios. Sí, Areli. Así es, en efecto. ¿Cuál es tu apellido? Sierra Sánchez Uceli. Es que ahí dice Areli. Sí, es profe. que lo cambié. Profe, yo encontré que se clasifican en dos, en simples y en múltiples. No sé si sea cierto eso. Sí, también. Dice que dependiendo del número de riegos, los tratamientos superficiales se clasifican en simples y múltiples. Sí, El hay superficial, tratamientos de 1, 2 y 3 riegos. ajá, el tratamiento superficial simple cuando se trata de una única aplicación de asfalto seguida de un riego de agregado. Y el superficial múltiple si son 2 o más los riegos alternados de asfalto y agregado. Así es. Profesor, para completar lo de mis compañeros, yo también encontré la parte de que está conformada por los riegos sucesivos, pero quiero que me lo confirme si sí está bien. Y materiales bituminosos más los agregados pétreos. Sí. ¿Sí está bien la conformación? Sí. Así es. Ahorita los vemos, es más. Creo que sí estamos con tiempo. Vamos a ver rápidamente lo que es una emulsión asfáltica y ahorita vemos eso, Vanessa. Ahorita vemos esa norma, pues. Gracias. Esta norma contiene las características de calidad. Bueno, el asfalto es un material bituminoso de color negro constituido principalmente por asfalteno, resinas y aceites. Eso lo vamos a dejar para el siguiente tema. Dice, los materiales asfálticos se emplean en la elaboración de carpetas, mezclas, morteros, riegos y estabilizaciones, ya sea para aglutinar los materiales pétreos utilizados para ligar o unir diferentes capas del pavimento, o bien para estabilizar bases o subbases. También se pueden usar para construir, fabricar o impermeabilizar otras estructuras, tales como algunas obras complementarias del drenaje. Nos vamos a ir directamente a los productos asfálticos. Tenemos cementos asfálticos, emulsiones asfálticas y asfalto rebajado. Son estos los 3 productos, vamos a decir que derivados del petróleo en un momento determinado, ¿sí? Cemento asfáltico, emulsión asfáltica y asfalto rebajado. Les digo, ese ya está saliendo del mercado por contaminante. El cemento asfáltico, luego lo vemos más adelante. Vamos a ver las emulsiones. Son materiales asfálticos líquidos, estables, constituidos por 2 fases que no se mezclan, en los que la fase continua de la emulsión está formada por agua y un agente emulsificante, lo que veníamos en la presentación, ¿no? Y la fase discontinua por pequeños glóbulos de cemento asfáltico. Son aniónicas cuando el agente emulsificante les da carga eléctrica negativa y catiónicas cuando les da carga eléctrica positiva. Las emulsiones asfálticas pueden ser de los siguientes tipos: de rompimiento rápido. Vean, de rompimiento rápido, que generalmente se utilizan para riegos de liga y carpetas por el sistema de riego, lo que estaban haciendo mención. De rompimiento medio, que normalmente se emplean para carpetas de mezcla en frío, elaboradas en planta. Especialmente cuando el contenido de finos en la mezcla es igual que 2% o menor, así como en trabajos de conservación, tales como bacheo, renivelaciones y sobrecarpetas. Y de rompimiento lento, que comúnmente se utilizan para carpetas de mezcla en frío elaboradas en planta y para estabilizaciones asfálticas. Para impregnación, que particularmente se utilizan para impregnación de subbases y o bases hidráulicas, y superestables, que principalmente se emplean en estabilizaciones de materiales y en trabajos de recuperación de pavimentos.
Dice que según su contenido de cemento asfáltico en masa, su tipo y polaridad, las emulsiones asfálticas se clasifican de la siguiente manera. Miren, aquí está el porcentaje que tenemos de cemento asfáltico. Por ejemplo, en la primera dice emulsión aniónica de rompimiento rápido. EAR-55 tiene 55% de cemento asfáltico y 45% de agua. O sea, tiene una gran cantidad de agua, por eso su rompimiento es rápido, ¿sí? La siguiente es una emulsión asfáltica también de rompimiento rápido y tiene el 60% de cemento asfáltico. La siguiente es de rompimiento medio y así sucesivamente, vean. Esta es como más o menos las tiene consideradas a una emulsión asfáltica. Hay otras pequeñas hay otras variantes quizás, y también hay otra forma de caracterizarlas, sobre todo en otros países, ¿sí? Pero más que nada quería que vieran pues lo que tenemos en cuanto a emulsiones asfálticas. Aparecen aquí en la norma. Vamos a irnos rápidamente a verlas. Lo que fue la tarea, ¿no? Vamos a tener mezclas asfálticas en caliente. Ahí está. De granulometría densa. Le decía yo al compañero que lo había copiado textual. Es la mezcla en caliente, uniforme y homogénea, elaborada con cemento asfáltico y materiales pétreos bien graduados, con un tamaño de entre 1,5 pulgadas a 9.5 milímetros. Aunque también tienen finos, obviamente, ¿eh? Que satisfaga los requisitos de calidad de materiales pétreos. Mezcla asfáltica de granulometría abierta, esa no se las dejé. Esta la vamos a ver más adelante, que también tenemos ese tipo de mezclas asfálticas de granulometría abierta, de granulometría discontinua, mortero asfáltico y mezclas asfálticas por el sistema de riego, que fue de lo que nos hablaron las compañeras, que también se conocen como tratamientos superficiales. Dice, estas mezclas se clasifican en mezclas de 1, 2 y 3 riegos. La de un riego o la última capa de las 2 o de 3 riegos puede ser premezclada o no, y normalmente se colocan sobre una base impregnada o una carpeta asfáltica nueva o existente como capa de rodadura. Sí, no me quiero meter más a detalle para no confundirlos más, pero si tienen alguna pregunta, para eso estamos. ¿Preguntas? También anoten esta, miren aquí también otra vez bien las mezclas asfálticas. Tenemos mezclas asfálticas de granulometría densa, de granulometría abierta, tipo SMA, una nueva, tipo CASA, microaglomerados y materiales pétreos para capas de rodadura. Aquí lo que yo quería que vieran era la granulometría de las mezclas asfálticas de granulometría densa, pues. ¿Por qué le llamamos de granulometría densa? No viene nada. Aquí están las diferentes tablas, ¿no? La granulometría densa más común es de 3/4 normalmente. A la que más común se emplea es de 3/4 hacia abajo, ¿sí? Esta es la granulometría más común, en la cual el 100% pasa la malla de 1 pulgada y ya después viene la secuencia de materiales. No viene la gráfica, esa la van a tener que hacer ustedes, a ver. No viene. Y esta es la granulometría de una carpeta de riegos, son más sencillas, como también dijeron las compañeras. Bueno, ahí estaban las respuestas. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, por lo menos por mi parte no. Por tu parte no. No, profe. Bueno, entonces tenemos ya sin preguntas hasta la pregunta 20. ¿Alguna pregunta sobre la prueba de equivalente de arena? Hasta ahí estamos ahorita. Se supone que les mandé unos videos, les mandé la norma.
Pero si tienen dudas, pues obviamente para eso estamos. ¿Está Santos Lozano David o sigue sin celular? Ramírez García Arturo. Aquí soy, profe. Dinos, ¿cuál es el objetivo de la prueba de equivalente de arena de esta, la pregunta 20? Dice, explicar la prueba de equivalente de arena. Indique el objetivo. ¿No la viste o sí la viste? Dinos de una vez. No, profe, no la vi. Qué barbaridad. Pues, ¿a qué te dedicas? Pues a estudiar y trabajar. Ay, cabrón. ¿En qué trabajas? Es una empresa de epóxicos. Tóxicos. ¿De qué tipo? Acabados. O sea, para la construcción, me imagino, ¿no? Pues para naves industriales, profe. Ok, sí, para la construcción, ¿no? Sí. ¿Ahí para qué sirven esos epóxicos ahí en las naves industriales? Pues para aumentar la dureza del concreto. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo te llamabas, dijiste? Arturo, ¿ah? Yo, Ramírez García, profe. Valdivia Pérez Luis. Venegas García Jesús. ¿Puedo contestarla yo, profe? ¿Quién eres vos? Carolina Sí, Caro. ¿Cómo te apellidas, Caro? Castro Ramírez. Adelante, Caro. Pues sirve para determinar Objetivo. No sé si el objetivo. Rápido y sencillo, Carito. determinar el contenido de pinos y pues el de las arenas, ¿no? Que tiene una... Principalmente lo que necesitamos son los finos. Pero sí, realmente lo que vemos es el contenido de arena. Ujú. No la tienes ahí, léanla. Pues tienes esa chance ahorita que no estamos en clases presenciales. ¿Te lo Si puedo la leer, tienen ahí- profe? ¿Perdón? ¿Te lo puedo leer? Claro. Ok, dice que Aprovechense de mí. que esta prueba permite determinar el contenido y actividad de los materiales finos o arcillosos presentes en los materiales pétreos empleados en mezclas asfálticas. Y consiste en agitar un cilindro que contiene una muestra del material pétreo que pasa a la malla número 4 mezclada con una solución que permite separar la arena de la arcilla. Ujú. Ya. Muy bien. ¿Cómo te apellidas? González Gallardo. Alejandro González. Sí. González Gallardo David Alejandro. Así es. O sea, ya deben tener su reporte de prácticas casi, ¿eh? Porque si no, les van a agarrar las prisas. Acuérdense que esto se entrega el miércoles a más tardar. Profe, esta también del Sí, Carito. arena también. Sí, es la última que vamos a entregar. Va a ser lo que me preguntó un compañero. Equivalente, volumetría, límites de consistencia, peso volumétrico en estado natural, peso volumétrico suelto, peso volumétrico de laboratorio, la ASHTO, pues, peso volumétrico de campo, o sea, el grado de compactación con el cono de arena. Y la siguiente sería equivalente de arena. ¿Por qué? Porque si se acuerdan ahí en las características de los materiales para revestimiento, para subbases y para bases, ya aparece esta pruebita de características, ya aparece la prueba de equivalente de arena, ¿sí? Entonces, por eso la razón que, pues tienen buen tiempo, ¿no? Para hacerla. Siento yo que tienen buen tiempo. Ahí también ya subimos al grupo el manual ese que está en la UTE, a ver si les sirve de algo, y ahí están las normas también. Les mandé 2 videos, por eso les pregunto que si tienen alguna duda. ¿Cuál es el proceso a seguir para hacer la prueba? Dice, explicar la prueba de equivalente de arena. ¿Quién lo va a explicar? ¿Nadie? Va, rápido, ahí voy. Vamos a cribar por la malla número 4, como dijo el compañero. Bueno, así lo hacemos en el laboratorio, ¿eh? Ya ven que ahí en los videos que les mandé son para ser técnicos, ¿no? Laboratoristas. Lo que hacíamos en el laboratorio y lo que viene ahí en el manual que está en la UTE, cribábamos nosotros aproximadamente
500 gramos de material por la malla número 4. Le echábamos una poquita de agua para que no perdiéramos polvo. Ya ven que también ahí tenían, normalmente ellos usan unas cápsulas de un cierto tamaño. Nosotros no las teníamos. Lo que hacíamos era pesar en cada una de las, pesábamos 3 cápsulas y a cada una de las cápsulas le agregábamos 100 gramos de ese material que pasaba a la malla número 4, pero que fuera representativo. Eso era lo importante, que fuera representativo ese material. ¿Sí? Teníamos nuestras 3 cápsulas con 100 gramos de material cada cápsula, para que pues, los resultados fueran iguales, se supone. Después de esto, teníamos 3 probetas de acrílico, que tienen una graduación desde 0 hasta 15 pulgadas, o 38 milímetros aproximadamente. Lo que hacíamos era adicionarles la solución que dijo el compañero, que consiste en cloruro de calcio, formaldehído y este otro producto que se llama glicerina, en diferentes proporciones, las cuales vienen ahí en la norma también, para exactamente para que la floculación fuera la adecuada. Entonces le echábamos hasta la marca de 4 pulgadas, le echábamos hasta la marca de 4 pulgadas de esa solución que se llama solución de trabajo a cada una de las probetas, a las 3 probetas. Después de que le echábamos la solución de trabajo a cada una de las probetas, le vaciábamos una de las cápsulas, uno de los materiales de las cápsulas, ¿sí? Lo vaciábamos dentro de las probetas y ya después le dábamos una ligera acomodadita para que todo el material entrara en contacto con la solución, ¿sí? Que todo el material entrara en contacto con la solución. Le dábamos unos golpecitos luego a veces en la parte inferior. Lo dejábamos reposando esa solución con el material durante 10 minutos. A los 10 minutos le poníamos un tapón de corcho y lo agitábamos durante 90 ciclos, ya sea manualmente o con el equipo adecuado. Y después de agitarlo, lo llevábamos nuevamente a donde estaba la solución de trabajo. Le adicionábamos solución de trabajo y después de esto, con el mismo tubo irrigador le dábamos unos pequeños giros para provocar que las arcillas o el material fino no quedara atrapado debajo del material grueso, ¿sí? Eso hacíamos hasta llegar a la marca de 15 pulgadas o 38 milímetros y ahí los dejábamos. Yo en el manual les digo que pues procuren dejarlo siempre bien con la graduación hacia nosotros para ya no moverlo, ¿sí? Porque el movimiento y la vibración pues obviamente provocan un acomodo diferente. Eso lo dejábamos reposando 20 minutos y a los 20 minutos leemos directamente sobre la probeta o en la probeta a qué altura se encuentran en suspensión los finos. Y eso lo anotamos como lectura de finos o lectura de arcilla. Normalmente es lectura de finos, ¿sí? Por ahí viene un ejemplo y dice lectura de finos, 6 en pulgadas, ¿no? Puede ser algo 6 pulgadas. Y ya después, exactamente, también ocupábamos un pisón que tiene un peso de aproximadamente 1 kilogramo y que de la punta, tiene una marca, de la punta a donde está la marca mide 10 pulgadas. Entonces ese pisón lo metíamos cuando pues, no se puede ver directamente la lectura de la arena, metíamos el pisón y llega un momento en que la arena ya no permite que pase ese pisón porque tiene el diámetro un poco menor que el de la probeta, ya no permite que pase ese pisón. Entonces ya nada más le dábamos un pequeño giro y tomábamos la lectura aparente de la arena, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les diré? 12.5 fue la lectura que veíamos hasta allá, hasta la marca del pisón. Pero como ya sabemos que hay una distancia de la punta a la marca de 10, pues la lectura real de la arena era de 2.5, ¿sí? Entonces, para calcular el equivalente de arena, la expresión es la lectura de la arena entre la lectura de los finos y por 100. Para este ejemplo, pues sería la lectura de la arena 2.5 entre 6, que dije que fue la lectura de finos, 2.5 entre 6, multiplicado por 100, me da un equivalente de arena de 41.6%. ¿Sí? Eso hacía lo mismo con las otras 2 probetas y sacaba un promedio, si los 3 valores eran congruentes. Si había una disconformidad, vamos a decir, que un valor fuera muy diferente a los otros 2, ese lo eliminábamos y sacamos promedio de los 2 restantes. Es la prueba de equivalente de arena, estudienla, porque pueden venir ese tipo de preguntas, explique la prueba de equivalente de arena e indique el objetivo, ¿eh? Puede venir la pregunta, explique el proceso constructivo de las capas de subbase y base de un pavimento flexible. Por eso estoy diciendo que si no tienen dudas, ¿sí?
El proceso de construcción de la capa de subbase termina cuando alcanzas el grado de compactación y el de la base termina cuando aplicas el riego de impregnación, ¿sí? Entonces, es un proceso parecido, pero no exactamente igual. Ya vimos que es un revestimiento y dónde se recomienda su empleo. Pues entonces, el primer parcial viene hasta esa pregunta 20. Dicen que no hay preguntas. Profe, ¿No? en la prueba de equivalente de harina, ¿cuánto es el mínimo de material que podemos meter? Pues mira, más o menos esas cápsulas que nos muestran en los videos, eso tienen de cantidad, 100 gramos por cápsula. O sea que si tienes una muestra muy representativa, nada más tú considera que las 3 cápsulas que vas a usar tengan la misma cantidad de material y que sea representativo. Con 70 gramos por cápsula lo puedes hacer. Porque yo estaba viendo en los videos que, por ejemplo, y también en la norma, estaba viendo que ya no utilizan las 3 probetas. Anteriormente sí te mandaba en la norma utilizar las 3 probetas. Y no sé si en algunos videos que vieron también veían que eran 3 probetas. Estaba yo viendo en la norma, ahora que la estaba leyendo, que ya nomás te hablan de una sola probeta. Pero sí, obviamente, es un proceso muy bien hecho. Ellos normalmente hablaban en el de AMAC, que es el que más o menos está capacitando a los técnicos. En el de AMAC hablaban de 1,5 kilos. Pero la cuestión es que sea representativo. Yo creo que eso es lo más importante. Tú puedes hacer tu prueba con 70, con 100 gramos, porque no hablan de una cantidad. La primera vez que hicieron esa prueba, yo por ahí todavía tengo ese manual. Bueno, no me lo dieron a mí, ¿verdad? Me lo encontré. Esta prueba la propuso un señor que se apellida BIM. Y ahí en el manual recomienda esos 100 gramos. Yo por eso lo hacía con 100 gramos. 100 gramos por probeta. Pero te digo, yo creo que lo más importante es que tu muestra sea representativa del material que estás analizando. Es lo más importante. Ok, gracias. Sí, Jair. Miren, por ejemplo, ya acabamos de ver algo de la 27. Acabamos de ver algo de la 29. Y también vimos en el segundo video una base estabilizada. Define estabilización de suelos. ¿En qué suelos se recomienda el empleo de cal? ¿Y en qué casos se emplea cemento Portland? Lo vamos a ver empezando yo creo el lunes de la próxima semana. Vamos a... No está Venegas, ¿verdad? Sí, profe. Zamora Montoya. ¿Eh? Sí, ¿Estás? profe. Dame el resultado clasifícame el material 1. Material 1. Sí lo estás viendo, ¿no? Y sí tengo ahí, sí estoy compartiendo el problemario, ¿no? Dice, clasificar los siguientes materiales empleando el SUX. Material 1, pasa la malla número 200, 69%. Límite líquido, 23%. Límite plástico, 21%. Ayúdenle. ¿Es un ML? ¿Me estás preguntando, Caro? Ah, es un ML. Eso, Caro. ¿Por qué? Diles por qué, Carito. Pues, porque... Punto número 1. ¿Qué porcentaje está pasando la malla número 200, no, Caro? Ajá. Punto número 1 es eso. ¿Sí? Es una gran cantidad de material fino. O que está pasando la malla número 200. ¿Sí? Mucho material fino. Entonces, es el que está predominando. Sí. ¿Y ahora por qué dices que es un limo? Diles, Caro, por favor. ¿Qué hiciste para saber que era un limo? Con la gráfica del índice plástico y el límite líquido. Ok. Y Más o menos, el límite líquido es 23, el índice plástico es 5. ¿Limo de qué, dices?
De baja. No, perdón, leí mal. Límite líquido 23, límite plástico 21. Entonces, ese sería el limo de limos de baja plasticidad. Ajá. Tengan a la mano su carta de plasticidad, ¿eh? También la pueden usar. No lo estoy viendo. Y también no se trata de que se lo aprendan de memoria, sino que sepan a dónde ir. ¿Sí? Si es de baja plasticidad, porque su límite líquido es menor de 23, ¿sale? Ya sabemos que los de alta plasticidad tienen un límite líquido mayor a 50. ¿Sí, Caro? ¿Cuánto es el índice plástico de este material? Es 1.09. ¿El índice plástico? Sí. 2. 2%. El índice plástico es la diferencia de 23 menos 21. Ah, cierto. ¿Ya vieron su carta de plasticidad, Caro? ¿No la han abierto? Bueno, es que la tenía aquí como dibujada. Ok. Entonces, anótenle. Dice Caro que es un limo de baja plasticidad. Material 2. Pasa a la malla número 200, el 7%. Retenido en la malla número 4, el 30%. El coeficiente de uniformidad es de 7. El coeficiente de curvatura es de 2.5. El límite líquido es de 23. Y ya nos dan directamente el índice plástico 5. Alvarado Avilés.